Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes. Seguimos con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Hoy vamos a estar analizando los 5 primeros versículos y vamos entonces a leerlos. Seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a orar y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial, gracias porque podemos ponerlos en tus manos, rogarte que nos dirijas, que nos ayudes y que podamos crecer en tu gracia y en tu conocimiento, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este capítulo 14, después de el 12 venir hablando de los dones espirituales, después viene el capítulo 13, el capítulo del amor, y ahora el capítulo 14, que nos introduce a las lenguas, para que de alguna forma podamos pues comprender qué es lo que quiere Dios referente a las actividades que tenemos dentro y fuera de la iglesia. Bien, entonces decimos, seguid el amor. Cuando hablamos del amor, lo que decíamos en el capítulo 13 es el amor ágape, el amor incondicional, el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es ese amor que definitivamente nos cuesta muchísimo trabajo si no tenemos el Espíritu de Dios. Porque si tenemos el Espíritu de Dios, obviamente, pues que vamos a sufrir el daño, vamos a soportar y una y otra vez tenemos que estar allí en la lucha para seguir pues soportando los embates que este mundo pues nos ocasiona. Necesitamos permanecer en él para que él pueda obrar en nosotros. Por eso empieza nuevamente el capítulo Seguid el amor. Y después una conjunción, y procurad los dones espirituales. ¿Cuáles dones espirituales? Porque uno diría, bueno, procurar los dones todos, el de administración, el de orden, el de dar, el de misericordia, el de lenguas, el de profecía, el de... entonces uno dice, ¿cuál don? Y bueno, aquí es donde nosotros necesitamos averiguar qué don tenemos. Si tenemos el don de servir, pues sí, dice que debemos de hacerlo solícitamente. Entonces, necesito primero estar bien con Dios espiritualmente y después pedirle a Dios que me revele cuál es mi don. ¿En qué quieres que yo te sirva? Y se te van a facilitar las cosas, porque de una manera natural vas a servir y no vas a necesitar pues nada más que hacer lo que te gusta hacer, porque Dios te capacitó para ello. Entonces, procurad los dones espirituales. ¿Cuáles? Los que tienes o el que tienes. Entonces necesitas nuevamente, si no lo conoces, ir al capítulo 12, averiguar qué dones vigentes hay y empezar a trabajar en ellos. Pero, dice, siguiendo el texto, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí, de alguna forma, uno diría, bueno, yo quiero profetizar, me gustaría conocer la revelación de Dios para poder decirle a la gente lo que va a pasar. Bueno, el profeta sí, era parte de su trabajo, pero muchas veces el profeta simplemente iba de parte de Dios
y daba al rey o al pueblo la voluntad de Dios. Dios se revelaba, porque profecía es revelación, es algo que puede llegar a acontecer o es algo que Dios ya puso como un juicio a las naciones, ¿no? Entonces uno tiene que ver primero que no solamente es saber lo que va a pasar en el futuro y a veces ni siquiera saberlo, porque, por ejemplo, el apóstol Juan o en el Apocalipsis o Daniel, en el libro de Daniel, pues ellos dicen cosas maravillosas, pero creo que no entienden muchas de las cosas que ven, sobre todo por el tiempo en el que vivían y de repente les muestran el futuro y seguramente no lo pudieron asimilar del todo. Porque entonces tendríamos que pensar un poco en la palabra que se le denomina al profeta como vidente, es alguien que ve o que va de parte de Dios. Y va a dar la palabra de Dios. De hecho, el profeta tenía que ir con esa consigna. El Señor dijo, Jehová dijo, y esta profecía tenía que cumplirse. Si esta profecía no se cumplía, el profeta era declarado falso y era apedreado. Ahora, hay profecías a corto, a mediano y a largo plazo. Hay profecías que tienen un solo cumplimiento, hay otras que tienen dos cumplimientos y hay otras que tienen variedad de cumplimientos que se pueden ir observando a través de la historia cuando suceden las cosas. Uno dice, de esto habló el profeta Daniel, pero todavía no se cumple, digamos, con el Mesías, ¿no? Entonces parece que hay tipos y circunstancias que son similares, pero que al final apuntan a los tiempos del fin. Entonces, el profeta es uno que lleva la palabra de Dios. Por eso dice, pero sobre todo que profeticéis, que lleves la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que llevamos es la palabra profética más segura, en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Entonces, si nosotros definitivamente llevamos la palabra, estamos siendo profetas en el sentido de que estamos dando la palabra de Dios, pero no en el caso estricto de lo que es un profeta, que directamente recibe el mensaje de Dios para darlo. Pero nosotros tenemos la Biblia y la Biblia contiene profecía y esa profecía es de la que de alguna manera hablamos cuando hablamos del rapto de la iglesia, cuando hablamos de la tribulación, cuando hablamos del anticristo, cuando hablamos de los últimos tiempos. Entonces, allí es donde uno tiene que, ¿verdad?, poder ser parte de esto. Ok, verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y entonces está diciendo, bueno, mejor sigue el amor, procura los dones espirituales, pero las lenguas son para ti. Guárdatelas para ti, sobre todo si no tienes intérprete. Si tienes intérprete, por supuesto, hazlo, para que así edifiques a la iglesia. Pero si no, es una cosa tuya, para ti. Dice, sino que Dios, sino de Dios, a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Y esto es curioso, ¿no? Porque si usted ha tenido oportunidad de ir a una iglesia carismática, una iglesia pentecostal o donde hablen en lenguas, pues realmente nadie entiende, ni siquiera los que hablan entienden. Entonces, pues uno les pregunta, ¿y qué entiendes, no? Una hermana de la congregación un día me decía que un hombre hablaba en lenguas y de repente me parece que estaba hablando, decía la hermana Marilú, creo que eh, rumano y estaba diciendo pues maldiciones y alguien que hablaba el idioma le dijo mejor no digas nada. Entonces digo, esto es increíble, pero debemos de alguna manera respetar los términos de la palabra de Dios, sobre todo cuando no conocemos el significado de las cosas. Y por ello es muy importante que el don de lenguas esté acompañado del don de interpretación de lenguas. Verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación.
y se edifica únicamente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, lo más íntimo del ser, porque la palabra redarguye, enseña, instruye, etcétera, etcétera. Entonces, el profeta, el que lleva la palabra, tiene que hablar la palabra de Dios, no lo que él cree, no lo que él piensa, no lo que le parece, sino única y exclusivamente lo que la Biblia dice para cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, para edificación, exhortación y consolación. Entonces, la palabra de Dios va a cumplir esta triple función de edificar, de exhortar y de consolar. Edificar a aquellos que quieren crecer, exhortar a aquellos que no quieren crecer y consolar a aquellos que están padeciendo. Verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, podríamos decir que el don de lenguas es un poco egocéntrico, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no tiene el intérprete, pues no sirve de mucho. Pero el que profetiza, pues dice las palabras de Dios con claridad, y el que las entiende puede aplicarlas a su vida, crecer en la gracia, ser exhortado o ser consolado. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Es decir, mi deseo es que todos hablen en lenguas, porque la mayoría de los corintios querían hablar en lenguas. De hecho, en nuestro país, cuando conocemos de Cristo y si hay alguien que habla en lenguas, pues uno quisiera hablar en lenguas. De hecho, en mi experiencia de joven, 18 años, tuve un contacto con los pentecostales. Ellos querían que yo fuera a su instituto bíblico que está en Chiapas, pero pues, obviamente querían cerciorarse de que en su doctrina yo tuviera el bautismo del Espíritu Santo y se manifestase hablando en lenguas. Entonces, pues yo les decía, pues yo quiero hablar, pero pues ¿cómo? No, es que el Espíritu Santo, y yo les decía, bueno, pero hay una manera, y dice, no, tienes que poner la lengua así, la lengua asado, y tratar de hablar y que surjan las palabras. Y bueno, el don de lenguas nos enseña, es una cosa que viene de parte del Espíritu. De hecho, así sucedió cuando vino el Espíritu Santo, Pedro empezó a hablar. Y yo creo que Pedro ni cuenta se dio, pero él decía, hermanos israelitas, y los que venían del Ponto, de Galacia, de, de todas las partes del mundo conocido, y lo oían en su idioma y decían, ¿cómo este? Y entonces hablaba una sola lengua y lo entendían todos en sus lenguas nativas. Y eso es lo impresionante. O sea, una persona, es más, es como tener traductores diversos al mismo tiempo. Si usted ve en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, hablan en inglés. Pero hay muchos, digamos, presidentes que no hablan el idioma inglés, que hablan su idioma de África o su idioma de Medio Oriente o su idioma español o lo que sea. Entonces tienen traductores. Entonces el chino, el hindú, el ruso, el noruego, el francés, tienen sus audífonos donde les están traduciendo lo que él dice de una manera casi instantánea. Y eso era el don de lenguas, algo espectacular, que hablaba y la gente entendía. Pero cuando ya no hubo traductor o cuando ya no se, entonces empezó a cesar la lengua para que tomara mayor importancia lo que es la profecía y es donde nosotros de alguna manera debemos procurar más la palabra de Dios. Ok, seguimos. Verso 5, así que quisiera que todos hablases en lenguas, pero más que profeticéis. Es decir, más que tengan la palabra, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y esto, entonces, es sumamente importante que el apóstol Pablo hace hincapié. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. No son para nuestro engrandecimiento, no son para que digan, ay, mira el hermano, qué bien, mira la hermana, mira esto. No, no, no. Son para la gloria de Dios y para el servicio en la obra de Dios. Entonces, esto es muy importante.
cualquiera que sea el don que tengas, es para ponerlo al servicio de Jesús, al servicio de la iglesia. No es para ti. Así que aquí le vamos a dejar hasta el capítulo 5 y si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos. Recuerde que los domingos y los miércoles subimos videos y vamos a orar para terminar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te ruego que nos bendigas, nos dirijas a través de ella, que podamos tomar decisiones y que verdaderamente amemos tu palabra, sigamos tu palabra y hablemos de tu palabra. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Bendice a las personas que lo escuchan, que lo ven. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, si no se ha suscrito, suscríbase y gracias a todos los que lo han hecho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.